Bienvenidos, bienvenidas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. Estamos en nuestro espacio Lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Hoy nos visitan representantes del Colaboratorio Universitario del Sur, que agrupa a 7 universidades del conurbano. Estamos con Cecilia Díaz, Daniel Cardoso, Mariano Ameguino, Adriana Sánchez, Marcelo Monzón, Florencia Gosparini y Gabriela Peirano. Y van a presentar el libro Universidad y Pueblo, a 70 años del decreto de supresión de aranceles universitarios. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, todos. Hola, gracias a todos y todas por estar. En principio agradecemos la presencia del rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade. Le agradecemos que esté acompañando a los y las autoras de los artículos. Como bien dijo la presentadora, esto es la presentación de un libro que el Colaboratorio del Sur, el CONUSUR, propició y financió en el año 2018-2019, si mal no recuerdo. El consorcio, para quienes no lo conocen, es una reunión, una asociación de 7 universidades ubicadas en el conurbano bonaerense, 3 de la zona sur, Quilmes, Avellaneda y Universidad Jauretche de Florencio Varela, y 4 de la zona oeste, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional del Oeste con sede en Merlo, la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Nacional de José C. Paz. Este consorcio surge al calor de la CRES, de la reunión de educación superior realizada en Córdoba, producto de una afinidad político-institucional de los rectores y de las casas de estudios que tienen una mirada particular, alternativa y también crítica sobre la cuestión de la generación, apropiación, distribución del conocimiento en ciencia, arte, tecnología, en diálogo con la educación superior y también, obviamente, con la sociedad en su conjunto. La idea de este consorcio, que ya lleva desde agosto del 2018 varias líneas de trabajo que ahora Adriana va a repasar, es justamente tener esta mirada alternativa desde y para el sur y enfocada especialmente en la generación y el asesoramiento en políticas públicas, pero también incidir en alguna medida en los lineamientos de la educación superior. Así que la dejo a Adriana que repasa un poquito las cosas que hemos hecho hasta la fecha. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar en esta presentación. El CONUSUR, este colaboratorio que comentó Gabriela recién cómo está integrado, vienen trabajando desde el 2018 tratando de fomentar la colaboración entre las diferentes universidades que lo integran. Parte de su producción es una revista que se llama Ucronías, que también toma como punto de relevancia o se enfoca en el análisis de la ciencia, la tecnología, la innovación y los saberes del sur. Como dice el director de la revista, René Gallegos, un prestigioso tecnólogo y filósofo de la ciencia y la tecnología, tratamos de mirar desde la perspectiva del sur con vistas a atender, analizar políticas públicas que promuevan alternativas emancipatorias desde nuestros lugares. Y en particular estas universidades que son del conurbano tratan de abordar temáticas que involucren los grandes problemas que tiene el conurbano bonaerense. Así entonces también tenemos como otra actividad un diploma de Ciencia, Tecnología y Arte, un diploma de posgrado que se dicta en conjunto, pero lo lleva adelante la Universidad de Quilmes. También tenemos una red interuniversitaria de popularización de la ciencia y la tecnología. Con este grupo hemos hace poco tiempo comenzado a trabajar en una agencia interuniversitaria de cultura científica, dado que creemos y nos importa la difusión y la comunicación pública de la ciencia. En particular, lo que venimos a presentar hoy es este libro que es el fruto de una convocatoria, artículos de proyectos de investigación que tenía como objetivo trabajar sobre
las políticas peronistas, particularmente sobre el decreto de supresión de los aranceles universitarios del 49, dado que creemos que, justamente como mencionaban antes Gaby, fue un hito muy importante, la reforma, el cogobierno es una de las características sustantivas de la Universidad Argentina. Hay otro, que es la gratuidad. Y la gratuidad surge a partir de este decreto de suspensión de aranceles, tema que no siempre ha sido abordado, y algo invisibilizado también. Entonces, a 70 años de la suspensión de los aranceles universitarios, que permitió el acceso de clases populares, de trabajadores a la universidad, que además, bueno, son estas dos características, la gratuidad y el cogobierno, las principales características de todo el sistema universitario argentino. De hecho, entendemos que fuimos pioneros en lo que hoy la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior, toma como la educación superior como un derecho humano, un bien público, y nos parece que en parte el aporte de este sistema universitario tan particular ha abonado a ello. Entonces, en ese sentido, hicimos esta convocatoria con el solo requisito de que participaran en la elaboración de los proyectos de investigación al menos 2 universidades del consorcio, para alentar la integración y el trabajo conjunto. Los ejes temáticos que abordan estos 13 artículos de este libro, Universidad y Pueblo, que entre paréntesis lo hicimos también como homenaje a Rodolfo Puigros, que tiene un libro muy emblemático llamado Universidad y Pueblo. Bueno, los ejes temáticos tienen que ver con el pensamiento nacional, peronismo y género, también las caracterizaciones de la universidad peronista en ese momento, y también el abordaje durante esa etapa de la ciencia y la tecnología. Esos 4 ejes son abordados en los 13 artículos. Nosotros hoy contamos con la participación de varios de los autores de los trabajos que presentamos. En particular, vamos a darle la palabra a ellos, que seguramente van a tener buenos aportes que realizar. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Daniel Cardoso, que es coautor del trabajo La gratuidad en la Universidad Peronista, 1946-1955, desde la perspectiva analítica de los presupuestos universitarios. Daniel, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, nosotros elaboramos este capítulo junto con Jorge Leborati y Gabriela Tereschi, tratando de analizar en concreto cómo impactó en los presupuestos universitarios la cuestión de la quita de los aranceles. Y también tratando de discutir, no había mucho escrito sobre el tema puntual de presupuestos, había un trabajo de Hugo Gambini en el 99 en el cual él reconocía una gran amplificación en la cantidad de inscritos en la universidad, pero en línea con otro historiador llamado Alperín Dongui, planteaban que en realidad esto había derivado de una masificación que había disminuido la calidad universitaria, que no había habido inversión en materiales, en insumos. La idea era, bueno, ir, como hacemos los historiadores, a las fuentes para ver si podíamos encontrar data en ese sentido. Entonces trabajamos con los archivos existentes en ámbitos de dirección de la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, la de Córdoba, la de Cuyo, la de Tucumán, y también fuimos al archivo del Ministerio de Economía, en el MECOM, donde hemos ido varias veces para ver qué pasaba en concreto con los presupuestos. Y antes de ir a los fríos números, en realidad encontramos un Estado, que es el que va a llevar adelante esta implementación de la quita de aranceles, un Estado preocupado por monitorear, por hacer relevamientos, por hacer censos. Nosotros trabajamos en Florencio Varela y encontramos que el Censo Nacional Educativo de 1943 indagó cuántos estudiantes universitarios había en Varela en ese año. Y eso nos gusta preguntarles a los chicos en el aula cuántos habían, y los alumnos dicen 200, 300. Bueno, había 3, y los 3 eran varones, ¿no? Entonces, estaba bueno ese contrapunto comparado con los 8.000 o 9.000 inscritos que podemos tener ahora. Y otra cuestión, antes de ir a los fríos números del presupuesto, era el momento en el que se produce la quita del arancel, porque el 49 es un año difícil para la economía argentina. Hacía 4 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial,
nos habíamos quedado fuera del plan Marshall, faltaban divisas para completar el proceso sustitutivo de importaciones. Era un momento muy complicado. Sin embargo, fue como que la decisión política pasó por encima también de los límites económicos. ¿Y qué vimos en concreto en los presupuestos? Bueno, hay un incremento presupuestario en forma muy pautada, pero los incrementos presupuestarios, que esto era previsible, lo que nos llamó agradablemente la atención es que iban por encima de los incrementos en la inflación. Si había valores de inflación de 15 puntos o de 20, los incrementos presupuestarios, aún con este contexto económico complicado, se cuadruplicaron. Y lo que hay que tener en cuenta es que, por lo que pudimos ver, los aranceles representaban algo así como el 20% del presupuesto de las universidades en conjunto. Por lo tanto, quitar un 20% de fondos era un esfuerzo que era bastante considerable. ¿Y de qué hablábamos cuando hablábamos de aranceles? Bueno, un obrero industrial en el 48 tenía un sueldo de 500 pesos, de los cuales gastaba prácticamente 480. Ingresar a la Universidad de Buenos Aires implicaba pagar un arancel de 120 pesos por entrar, más 5 pesos por hacer el trámite, más 25 pesos por un certificado médico, más pagar el título, y después mensualmente una cuota de la cual no tuvimos el valor, pero claramente era imposible para los obreros e inclusive para los sectores medio bajos. Entonces digo, ahí fue donde pudimos ver ese incremento. Y la otra cuestión que queríamos ver era hacia dónde se destinaba ese dinero. Y básicamente hubo tres ejes, uno que tenía que ver con el tema edilicio. Encontramos, por ejemplo, a modo de ejemplo, la Universidad Nacional de Tucumán, que venía de sufrir 2 sequías muy fuertes que afectaban a la producción de azúcar, necesitaba técnicos puntuales para recuperar esa producción. Y parte del dinero de los presupuestos se destinó a formar docentes para esos técnicos. Y un docente titular, que en 1948 ganaba 350 pesos, es decir, que menos que un obrero industrial, en 1952 ganaba 1.300 pesos. Por lo tanto, eran datos que por ahí no están tan visibilizados en esta discusión, pero que nos parecía importante ubicarlos. Otra parte de los insumos fueron a los sueldos docentes y a cuestiones administrativas y edilicias del ámbito universitario. En el contexto, insisto, y nos parecía bueno remarcarlo, de un Estado que está monitoreando constantemente lo que sucede a su alrededor. Estos censos de educación, por ejemplo, el del 45, implicó movilizar 125.000 personas, que hicieron 3 millones de preguntas con unas tarjetitas que se usaban en las máquinas de aquella época para poder censar. Hubo también millones de respuestas, pero digo, constantemente había un interés muy fuerte vinculado a la universidad y a la capacidad técnica de la universidad para por ahí salir de cierta abstracción teórica y concentrarse en cosas concretas. Porque digo, hubo un censo nacional agropecuario, hubo un censo nacional técnico, hubo un censo nacional industrial, que fueron monitoreados por los aportes presupuestarios que se fueron incrementando en estos años. En años, insistimos, en donde hubo un proceso inflacionario fuerte que era digno de ser considerado. Y también, como para cerrar y hablar de este modelo de Estado, entre las entrevistas que pudimos hacer, por casualidad, pudimos entrevistar a Juan Carlos Libraga, que es el único sobreviviente de los fusilamientos del 56, este hombre, el fusilado que vive, según escribió Walsh. Y Libraga nos contaba que cuando tenía 18 años, durante el servicio militar, él era de San Martín, todos los días tenía que ir al Palomar a subirse un avión para transportar los volúmenes del plan quinquenal que iban a los diversos pueblos del país. Entonces digo, nos parece una buena síntesis de este modelo de universidad vinculada a un Estado que, pese a los problemas económicos, igual logra insertarse en un esquema de desarrollo. Esto de la Universidad de Tucumán, elaborando colonias para recuperarse de la producción del azúcar, con técnicos universitarios y con docentes con buenos sueldos, era algo novedoso. Otra cosa que también nos remite a lo que vemos ahora en nuestras nuevas universidades es que por primera vez se empieza a hablar de docentes tutores. Sabemos que hay grandes problemas en las universidades tradicionales ante gran cantidad de alumnos. Los chicos se pierden, ¿no? Por eso en nuestras universidades tenemos 20 o 30. Bueno, ahí se empezó a hablar de docentes tutores y se empezaron a financiar cargos puntualmente para responder a ese tipo de necesidad. Así que bueno, estos son los ejes centrales en breves minutos del trabajo que hicimos con los compañeros.
Gracias, Daniel. Te invito a quedarte, porque lo presentamos a los tres y después hacemos una ronda de preguntas, si quieren. Seguramente algunas tenemos sobre el tema del financiamiento, que también trabaja el rector de la universidad en esos temas. Así que, bueno, ahora entonces vamos a darle la palabra a Cecilia Díaz. Cecilia Díaz trabajó sobre el tema de género y peronismo. Género y peronismo en el primer gobierno peronista, y justamente también trabajó con Florencia Gasparini, que está presente, y con Alexis Burgos, otro docente de la universidad, y Verónica García Legrone. Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, para contar básicamente lo que ha sido este capítulo, donde abordamos una relación que sostenemos que es polémica, ¿no?, entre los estudios del peronismo, la relación con la universidad pública y el género, ¿no?, la participación al ámbito de lo público. Nosotros trabajamos básicamente buscando la participación de las mujeres en el sistema de la educación superior, y nos encontramos con una bibliografía muy fragmentaria donde de estos tres elementos se trabajaban en diadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos estudios históricos que planteaban la relación de peronismo-universidad, peronismo y género, y universidad y género. Es como que no había un punto de unión en esos tres elementos, ni mucho menos el relevamiento de algunos antecedentes que dan cuenta de esta relación, que es bastante cercana. En primer lugar, nosotros tuvimos como hipótesis que lo que ocurrió en parte dentro también de la historia peronista, de cómo explicar las políticas educativas, es que en general el género aparece subsumido en clase trabajadora. Y esto lo pudimos observar en una serie de discursos, por ejemplo, cuando se sancionó el voto femenino, donde la mujer aparece como la trabajadora, ¿no?, al interior del espacio de lo doméstico, y donde la politización, en todo caso, que hace el peronismo, no es tanto de la universidad en sí misma, o de la politización de la mujer ingresando a la universidad, sino entendiendo que se estaba politizando el espacio de lo doméstico. O sea, lejos de una feminización del peronismo, una feminización de la universidad, lo que teníamos era una peronización o una politización al interior de los hogares. ¿Y esto por qué también lo encontramos? Porque en cuanto a las primeras estadísticas de la matriculación, es decir, los números explosivos de la matriculación tras el decreto del desarancelamiento, encontramos allí que no había una distinción entre mujeres y hombres, ¿no?, digamos, sino simplemente número de inscriptos. Entonces, recién hay que esperar hasta los años 60 para ver la explosión de la matrícula de las mujeres en la universidad. Pero ojo, también hay que tener en cuenta que es algo que muchas veces se deja de lado en esta mirada, como decía Adriana recién, de la invisibilización de las políticas educativas del peronismo, que en el caso de las mujeres impactó más la ampliación del sistema de la escuela media que la escuela secundaria. Entonces, sí, es verdad, de la universidad. Entonces, recién en los años 60 aparece esa explosión en la universidad, que va teniendo un proceso no solamente en cantidad de matriculación, sino también de perfil, de cómo va llegando a distintas carreras que se consideran masculinas o que históricamente se han considerado masculinas, ¿no? El caso más paradigmático de que la que sufre, digamos, la mayor transformación es la del derecho, ¿no?, teniendo en cuenta que el derecho es tomar la palabra en lo público, defender la ley, ¿no?, o defender los derechos, digo, es uno de los más paradigmáticos. Desde ese punto de vista, lo que trabajamos entonces fue también, ¿no?, la relación universidad-peronismo, que siempre es polémica y que seguramente en el resto de los capítulos se aborda estos aspectos, porque en general se habla de el pueblo en la universidad como un elemento de la reforma. Y mucho de esta discusión en torno a
la reforma universitaria, ¿no? Entonces, mucho de lo que tiene que ver con esta llegada del pueblo a la universidad también está vinculado con una articulación que hace el peronismo con esos, digamos, esas banderas de la reforma universitaria. Nosotros ahí pudimos encontrar algunos fragmentos de las discusiones en el Congreso frente a la política universitaria, y muchos planteaban que, bueno, era parte de ese imaginario radical, en parte, ampliar el arancelamiento, que era algo que no se había abordado en su momento. También observamos que en general la universidad y el género no son estudios quizás más actuales, pero no históricos, ¿no? Incluso, digo, si miramos aquellos grandes discursos que hablan de que la universidad se vista de pueblo, por ejemplo, el discurso del Che Guevara, menciona que, bueno, que la universidad se vista de mestizo, que la universidad se vista de esclavo, que la universidad se vista de negro, pero en ningún momento nombra a la mujer como un sujeto político, ¿no? Y en eso también encontramos en el manifiesto liminar de la reforma universitaria, digo, esa supresión del sujeto político de la mujer y entendiéndolo incluso como parte del pueblo. Entonces, este artículo en particular lo que hace es dar cuenta de que en todo caso para el pueblo peronista como una articulación populista, la mujer aparece en todo caso en su dimensión de trabajadora, y no tanto como una perspectiva de género particular que quizás tiene que ver más con estos tiempos, ¿sí?, más cercanos, y que eso también nos pone, y tomando en cuenta la consigna de este stand, que es lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, el artículo también plantea desafíos, no solamente dentro de la agenda académica, sino también dentro de la gestión, ¿no? Pensar cuáles son esos modos de participación, cómo se sostienen en el tiempo, ¿sí?, cuáles son esos nuevos actores, pensando en ese pueblo, ¿no?, que tiene que ser también el sujeto que se tiene que apropiar de los conocimientos y, por supuesto, de los saberes que da la universidad pública. Muchas gracias. Quédate, Cecilia. Bueno, entonces ahora le vamos a dar la palabra a Mariano Meguino, viendo tres perspectivas diferentes de los artículos, ¿no? Desde el financiamiento, a la educación, la perspectiva de género. Y Mariano, junto con Marcelo Monzón, este artículo en realidad lo trabajaron todas las universidades desde las áreas de internacionalización. Entonces, justamente quieren mostrar... el artículo se llama La Vuelta al Mundo en 70 días. ¿Cómo nos ven en 70 años? En 70 años. En 70 años, ¿cómo nos ven los estudiantes de intercambio? También las experiencias de nuestros estudiantes en el exterior. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra a Mariano para que nos cuenten y también a Marcelo. Muchas gracias. La verdad que lugar ideal para presentar el libro, que es un libro trabajado previo a la emergencia sanitaria, estar aquí en Tecnópolis, en la Secretaría de Políticas Universitarias, con todas las universidades amigas, es una verdadera alegría. Pero bueno, te voy a contar que el artículo se iba a llamar Al mundo le falta un tornillo y gratuidad. Pero Marcelo me ganó en la encuesta que hicimos y se llama 70 años, la vuelta al mundo en 70 años. Así que bueno, Marcelo primero nos va a contar un poco cuál fue la idea del artículo y luego vamos a ver algunos detalles estadísticos de la encuesta que hicimos entre los trabajadores. ¿Sí? ¿Agarrás este mic? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, había varios títulos también, pero bueno, la idea básicamente tiene que ver con estudiar las percepciones de la gratuidad entre los estudiantes de intercambio, ¿no? Queríamos ver cómo el mundo ve a la gratuidad. En realidad, cuando Perón decreta el desarancelamiento o la suspensión en realidad de los aranceles, después fue una suspensión de largo plazo y hasta el 2015 que se incorpora la Ley de Educación Superior. Pero quería decir que había bastantes países con sistema gratuito en la educación superior.
No tanto un sistema amplio como fue el argentino a partir de 1918 hasta el 49. Pero el proceso de gratuidad se fue deteriorando en el mundo y hoy no tenemos tantos países con esos registros, ¿sí? Hay muy poquitos países. En la OCDE creo que son alrededor de 8 países, nada más, y con distintos niveles de gratuidad y no el 100% en grado. Entonces, para nosotros era importante saber cuál era la percepción que tenían los estudiantes que recibíamos de intercambio entre las universidades del consorcio y, por otro lado, cómo llevaban nuestra perspectiva de gratuidad al exterior. Es decir, nosotros entrevistamos a los estudiantes que venían y a los estudiantes de intercambio que se iban a otros países. Y bueno, tuvimos bastante sorpresa, ahora va a contar un poco Mariano, pero si bien nuestro estudio es un poquito marginal en la importancia de los otros artículos, nos pareció sumamente importante indagar por ahí. Justamente porque pretendemos llevar adelante, digamos, la discusión de la gratuidad en el sistema universitario en el resto de los países. No nosotros en Argentina solamente, pero ya hay una discusión importante en Colombia, en México, en Chile. Hay situaciones en Europa, se está discutiendo, hay un debate importante. Vamos a ver cómo, digamos, va a transitarse ese camino, pero esa es un poco la perspectiva. El otro punto, Libraga se mencionó acá como el que transportaba los planes quinquenales, y recuerdo la tapa, que tenemos una foto que recupera la tapa o fotos del plan quinquenal, digamos, ¿no? Donde se refleja la situación de la universidad con el cartel de aranceles que cruza la puerta como un impedimento, y después tenemos, después del 49, un importante número de personas que se incorporan. No sé si se dijo acá, pero después del 49 la matrícula se duplicó y hasta se triplicó después del 49 hasta el 50 y pico, 52, y no dejó de crecer la matrícula hasta únicamente el periodo del 76 hasta el 83, donde el crecimiento de la matrícula no solo se detuvo, sino que decreció. Y después vuelve a recuperarse en el 83. Bien, esto era lo que, como anticipo, le dejo la palabra a Mariano, que ha tenido su experiencia en esto. No, en realidad, primero resaltar el trabajo mancomunado de una escritura colectiva entre 6 oficinas de relaciones internacionales con universidades dentro del consorcio, pero algunas con 30 años de existencia, otras de repente con 5 o llegando, la gran mayoría llegando a los 10. Entonces teníamos que encontrar algo que en común nos pusiera un recorte, un periodo que entendimos que los últimos 7 cuatrimestres, entre el 2016 y el 2019, eran los que más acordes para hacer esta investigación. Y también fue un desafío ir a los archivos de nuestras propias oficinas, ¿no? Porque después, cuando la Secretaría Académica nos pide datos, tenemos que salir corriendo. Encontramos que 500 estudiantes se movilizaron entre todas las universidades durante esos 7 cuatrimestres, ¿no? Muchos hemos recibido, somos universidades más que recibimos que enviamos, por las razones propias de nuestra población, pero en esas encuestas lo más interesante también que me parecía resaltar es que la mitad nos respondió la encuesta. Que en universidades tradicionales, en macrouniversidades, el estudiante de intercambio es un estudiante más, es un estudiante que no está tan al alcance de la mano. Nosotros teníamos la posibilidad de recibir las respuestas por WhatsApp, por mail, y rápidamente tuvimos la posibilidad de encontrar una estadística que nos permite dar cuenta que cuando le preguntamos a los estudiantes de intercambio, a los extranjeros, ¿cómo impactó en ellos, en su imaginario, que la universidad en la Argentina era desarancelada, gratuita? El 70% lo vio como algo positivo, el 80% tratando que en su país también se tomara la misma iniciativa, y la gran mayoría no sabía que venía un país con educación superior gratuita.
Y nuestros estudiantes, cuando van al extranjero, en el 90% de los casos van a universidades, quizás algunas son públicas, otras son privadas, pero en todas hay algún tipo de arancel. Y también cómo impactaba al volver el valorar el sistema de nuestro sistema universitario, ¿no? El tema de la gratuidad y el desarancelamiento. Los estudiantes de intercambio, en líneas generales, de extranjeros, cuando vienen a Argentina, vienen con un imaginario de alta calidad académica y luego lo refuerzan. Pero los testimonios que vamos a compartir ahora también nos invitan a darnos cuenta que es una linda manera el intercambio estudiantil, la internacionalización, para dar a conocer las grandes bondades que hemos construido en estos 70 años, o por supuesto en el último siglo. Hay una estadística que ponemos en el artículo, compartimos acerca de cómo creció la matrícula en relación a la población del país, y vemos cómo crece en 1000% entre principios del siglo y el año 2019. Si hacemos una relación entre cantidad de estudiantes y cantidad de argentinos, ¿no? Pero bueno, ¿qué les queríamos contar? Que todos los que nos vienen a visitar, la gran mayoría, no son primera generación de estudiantes universitarios, ¿no? Ahora, cuando nosotros enviamos al extranjero, el 50% son primera generación de estudiantes universitarios, que lo vimos como un punto a revisar, porque el 80 y tanto, 90 de nuestros estudiantes son los de primera generación, y solamente viajarían al exterior el 50%. Pero bueno, es ver cómo vemos el vaso, ¿no? Porque también es importante que no solamente son primera generación de estudiantes universitarios, sino que tienen la posibilidad de viajar. Pero claro, la gran mayoría de los nuestros viajan por becas, la gran mayoría de los que nos visitan viajan con recursos propios. Eso también es importante para resaltar. El 72% de todas las intercambistas son mujeres, con lo cual también rompimos con un imaginario que a partir de determinadas tareas de cuidado las mujeres no pueden viajar, no pueden hacer el intercambio. El 72% de las entrantes y las salientes son estudiantes mujeres, y nos parece también muy importante. Aparte, bueno, la población de nuestras universidades, no solamente la del Cono Sur, son últimamente, en los últimos años va creciendo la matrícula femenina. El 75% de los estudiantes que vienen a visitarnos son de universidades públicas, pero el 92% paga algún tipo de arancel, como dije anteriormente, y por supuesto nuestros estudiantes son todos de universidades públicas. Cuando van a visitar a universidades extranjeras y cuentan que no pagan arancel, no se lo pueden creer directamente los colegas en las aulas. Pero para terminar con un poquito de emoción, hay dos testimonios, porque hicimos cuantitativo mucho en el artículo, pero una parte había para expresarse desde lo cualitativo también. Y son dos estudiantes que, bueno, en un caso se desliza de qué país es, pero no importa en realidad. Uno de los testimonios que nos dejan es el siguiente: es un país muy futbolero, tenía ganas de conocer esa pasión, y más si tienen al mejor jugador del mundo, Messi, aunado al acento que se me hace recopado. Argentina tiene una gran extensión y es muy atractiva desde el norte hasta el sur. ¿Cómo no apreciar la oportunidad de conocer los dos estadios de los dos equipos más representativos? Sin dejar a un lado todos los sistemas de transporte de allá, es magnífico. Hablando en el tema ferroviario, el sistema de la tarjeta multimodal, los bondis, los aeropuertos y su influencia, aerolíneas que arriban, su gente, sus costumbres, su comida, sus alfajores y más los del capitán del espacio. El mate, que es imprescindible. Che, Argentina, sos lo más. Sin hacer descripción del mundo académico, el capitán del espacio reivindica a las universidades de Quilmes y Varela. Pero en otro caso, hace una reflexión que también nos va a invitar a compartir ahora en una ida y vuelta que se pueda dar. Dice lo siguiente: es un país hermoso, lleno de vida. Su gente es muy amable y bonita. Aparte cuenta con una rica variedad de diversidad cultural y costumbres que a mí en lo personal me encanta. Por supuesto que también este país cuenta con lugares maravillosos para visitar. Otra de las cosas que me llamó la atención de la bella Argentina es que la educación está muy avanzada y cuenta con esa normativa de que la misma educación sea gratuita e inclusiva para todos. Por eso estoy muy agradecida con la universidad y las personas que laburan en esta institución por haberme dado la oportunidad de estudiar en esta linda universidad.
Pues desgraciadamente en mi país la educación no es gratuita ni laica para ninguna de las áreas de escolaridad. Aunque sea un derecho muy marcado en el artículo 3 de nuestra Constitución mexicana, este mismo es violado por nuestros representantes políticos. Y allí recuerdo cuando Marcelo nos decía en las partes finales que teníamos que tener en cuenta el rol del joven como agente de cambio, ¿no? Porque claramente pasar por una instancia, un cuatrimestre, un semestre, por un sistema universitario distinto al de su país, lo puede invitar a promover cambios legislativos u otro tipo de iniciativas políticas que podamos, porque como dijo Marcelo, esto está en debate y hace 70 años eran más los países que tenían gratuidad. Nosotros nos damos cuenta que en América Latina, con nuestros intercambios, con nuestros colegas, pasamos a ser cada vez más los bichos raros de la situación y es bueno poder exportarlo, difundirlo, visibilizarlo y concientizarlo. Así que bueno, muchas gracias y estamos acá para cualquier consulta. Bueno, antes de cerrar, nos gusta abrir siempre un espacio para dudas o comentarios. Bueno, muchas gracias. Yo le voy a preguntar al compañero que estudió los presupuestos. La pregunta era si actualizaste esos datos para ver la significatividad de hoy, de ese gasto por alumno, por ejemplo. Y la reflexión personal sobre lo que decías es que no hay que enfocarse solo en la supresión de aranceles y el derecho como estudiantes que habilitó, sino el hecho de que al suprimir los aranceles y asumir enteramente el financiamiento de la educación y en mucho mayor volumen, se hicieron otros cambios que por lo bajo van a transformar esto, porque se hace la carrera docente. Todos esos docentes plebeyos de la primera reforma, que no eran titulares y que no eran remunerados, empiezan a ser parte de la carrera y esa transformación también cuenta. Todos somos docentes producto de ese hecho y también como estudiantes. Así que ese detalle vale la pena remarcarlo, porque esa es la gran transformación en ese momento. Después sostener la gratuidad como derecho para todos nuestros estudiantes, bueno, es lo que vemos, lo que queremos. Nada, eso. No, suena feo decir que la debo, pero no hicimos no trasladamos a presupuesto de hoy cómo impactaría, pero sí lo que pudimos ver es que en la totalidad del presupuesto del Estado Nacional el rol que va ocupando la educación y la educación universitaria es cada vez más creciente. Sobre todo porque después del 49, nosotros hablábamos de los dos planes quinquenales. El segundo plan inclusive postergó gastos en defensa, que eran muy importantes en términos del gobierno, y sin embargo sostuvo los gastos en educación y en transporte, por ejemplo. Entonces se fueron incrementando. Y con respecto a la carrera docente, lo que veníamos viendo también es que ya en un proceso previo del 45 se empezaron a eximir parcialmente algunos aranceles de modo de poder destinar una parte del presupuesto a la formación docente. Y nos impactó mucho en el terreno concreto cómo después esos docentes actuaban en los censos ante la realidad puntual de cada provincia y de cada distrito. Así que sí, es cierto. Bueno, lo mío es una pregunta, una reflexión a Cecilia sobre este rol de la mujer que ustedes analizaron, universidad, peronismo y género. Ustedes ahí dicen que no, la reflexión es que no hubo una feminización en ese sentido de la universidad en el primer peronismo, y la pregunta es si han seguido ese proceso de feminización de la universidad, si identifican algún fenómeno particular que haya producido un quiebre y una irrupción más importante de la mujer en la matrícula, si eso está vinculado a las primeras egresadas mujeres de carreras que en general son más visibles o que más traccionan. Lo comento porque al menos en el caso de la Universidad Jauretche, el primer egresado de las 8 carreras de ingeniería es una mujer. Son carreras básicamente con una matrícula muy masculinizada, pero sin embargo la primera egresada es una mujer, que eso habla de otro tipo de trayectoria,
bueno, de un conjunto de cuestiones, ¿no? que acompañaron a esta ingeniera a poder ser la primera. Pero si hubo algún fenómeno social que ustedes hayan identificado a partir del cual la irrupción de la mujer en un grupo de carreras o en la universidad en general fuera más marcada, o se identifican algún quiebre. Bien, el artículo y la investigación se redujo simplemente, o sea, se dedicó a el primer proceso del primer peronismo, pero sí, digamos, en la búsqueda de encontrar antecedentes de esta relación, fuimos dando cuenta de, bueno, que ese vínculo de cierta conformación plebeya de la universidad tiene un aumento de las mujeres en distintas, digamos, carreras, ¿no? El tema es la aceleración, ¿no? Al principio tenemos un momento de una fuerte, de lo que serían las tareas de cuidado profesionalizadas, ¿no? O sea, enfermería, medicina maestra, ¿no? Como todo lo que es las carreras de educación bien vinculadas a las mujeres. Y en cambio estos procesos vienen más lentos en aquellas carreras como llamadas las duras, ¿no? Pero bueno, también esto que comentabas de la Universidad de la Jauretche y como también el resto de las universidades que conformamos el consorcio, que también se ve esa presencia en las aulas feminizada en distintas carreras. Y en todo caso, ahí lo que podemos ver es que la cercanía en esta tercera ola, porque nosotros lo que planteamos es que en parte hay como tres grandes olas democratizadoras de parte del peronismo, que es, bueno, el 49 como gran momento. Después están los años 70, donde se crean otro grupo de universidades, o sea, se amplía siempre el sistema universitario. Y luego viene la época, ¿no?, de Bicentenario y también las de los 90, también como otro momento de crecimiento, pero las del Bicentenario tienen esa particularidad de llegar en territorio también a mujeres con mayores niveles de edad, digamos, la tasa aumenta en edad y también los títulos también tienen esa relación, ¿no? Digamos que la gente se gradúa a mayor edad. Pero eso también tiene que ver con ese proceso de, yo creo que ahí es el sistema universitario el que se acerca, entendiendo que la demanda tiene que ver con el territorio y con todo lo que implica el territorio, ¿no? O sea, dónde dejar los chicos en el colegio, la cercanía con los trabajos, con la casa. Son aspectos que van ampliando y por supuesto que van tejiendo nuevos horizontes. Sin duda, obviamente, los procesos últimos de estos últimos años, lo que se llama la cuarta ola del feminismo, también articula, bueno, otro horizonte o pensarlo también como parte de una emancipación más grande. Lo que ocurre es que, y es lo que tratamos en parte en el capítulo, es que en general el peronismo, ya desde, digamos, sí en estos últimos años, pero todo lo que tiene que ver con el estudio sobre la universidad no toma en cuenta ese aspecto, ¿no?, de emancipación, no solamente del trabajador, sino de la trabajadora o de otro nuevo sujeto político que está ahí y que, bueno, es parte también de ese proceso, de ese pueblo. Sí, Florencia Gosparini, coautora del artículo, ¿no? Hola, ahí está. No, que en línea con lo que decía Cecilia y con lo que planteaba Gabriela, nosotros en la universidad, como inicio de este trabajo, hace unos meses presentamos un proyecto de investigación, que es nuestro primer proyecto de investigación interdepartamental, que desde distintas disciplinas tratamos de pensar las trayectorias de las estudiantes y el género, ¿no? De las estudiantes de los estudiantes universitarios respecto de, bueno, cómo los cuidados inciden en las trayectorias de los estudiantes. Eso es interesante por esto que marcaba Cecilia de los componentes históricos y, bueno, de cómo ahora la perspectiva de género nos va a permitir desde distintas disciplinas buscar una serie también de indicadores específicos para poder trabajar la cuestión de las trayectorias. Dos cositas. No, uno que no sé si no lo mencioné yo, pero no sé si se mencionó, pero la gratuidad tuvo estatuto constitucional.
Después, ese fue, digamos, el momento en que pasó de la suspensión al desarancelamiento. Después, la Constitución fue derogada por la Revolución Libertadora. Y no tiene estatuto ahora constitucional, sino tiene un estatuto legal, digamos, dentro de la ley, y se espera, digamos, que... Pero eso por otro lado. Y por otro lado, digamos, sumando que además de la carrera docente, se instalaron, digamos, como lo que pasó por debajo, las políticas de bienestar estudiantil, que esas habían quedado suspendidas del 18 hasta el 49. O sea que las primeras políticas de bienestar estudiantil se sumaron junto con la gratuidad dentro del ámbito universitario. Y bueno, esa es un poco la propuesta y de construcción de un sujeto político diferente, digamos, más consolidado que el sujeto del 2018, de 1918, pero que se termina de conformar en el 2008 recientemente, digamos, ¿no? Cuando ya hay un estudiante con derecho a ser estudiante, a estudiar, y no un estudiante con derecho como en el 18. La revolución del 49, la revolución del 49, digo la revolución del 43, 49, digo de la 49 porque en el 49 pasó de todo, digamos, y así como fue un año difícil, tampoco fue un año tan malo, sí, después del 49, pero para el peronismo creo que fue la consolidación de muchos proyectos. Quizás se llegó tarde con, digamos, en relación al 49, con el voto femenino, la concreción del voto femenino del 52. Pero creo que hubiese sido otra cosa y sumaría para mí la perspectiva feminista en el 49 como, digamos, para finalizar la construcción del sujeto político. Pero bueno, fueron avatares de la historia, digamos, y no podemos deducir, correr para atrás lo que pasó. Lo concreto fue eso, digamos, ¿no? Consolidar una idea de sujeto diferente a partir de la gratuidad universitaria. Me dio pie lo que decía Marcelo para que nos ayude a reflexionar que si bien podemos decir que es una característica sustantiva del sistema universitario argentino, la gratuidad, y está consolidado, muchas veces vuelve, cada tanto como por oleadas, vuelve a ponerse en discusión la gratuidad, si es efectiva la gratuidad, si alcanza para que, si los pobres van a la universidad o no van, si es bueno o no crear universidades, es decir, siempre es bueno reflexionar sobre estos temas, tomar posición y recordar que siempre tenemos que seguir luchando para defender la gratuidad de la universidad pública. Bueno, ahí sí, gracias. Bueno, les agradecemos a los integrantes y las integrantes del CONUSUR por acercarse y a todos y a todas por venir al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. Bueno, un fuerte aplauso acá por la presentación del libro. Felicitaciones.